Muchas gracias, buenos días compañeros de los medios. Bueno, el presidente en el mes de diciembre presenta un decálogo de acciones para la seguridad pública, no deja de ser otra ocurrencia más, teniendo ya el problema fuerte en lo económico. También mandaba este decálogo donde desde un teléfono rojo para denunciar hasta 3 puntos específicos que son la parte legislativa de ese decálogo. Los 3 puntos son, aquí los traigo, el mando único policial, en una policía para cada una de las entidades federativas, o sea, solo 32 policías en el país. La intervención federal en los municipios cuando haya indicios de que estos estén infiltrados en la delincuencia organizada, o sea, desaparecer municipios, imagínense a dónde llega el señor. Si hay sospecha de un alcalde, ahora vamos a quitarlo, pero nada más los alcaldes, Si hay sospecha de un gobernador, nada. Y si hay sospecha del procurador general, tampoco. Solo los municipios le gustaron. Y el tercero, la redistribución de las competencias en el tema de penal. Estos son los 3 temas que el Senado estará analizando en las próximas semanas. Ya los grupos parlamentarios, en la parte de Acción Nacional, ya lo analizamos en la plenaria en Baja California Sur. Ya tenemos nuestra posición clara. Y ahora, bueno, se están analizando ya al interior de cada uno de los grupos para que seguramente el próximo mes esté subiendo a tribuna y al pleno ya esta reforma que nos toca del decálogo. Traemos, ustedes saben la dinámica que hacemos en iniciativas importantes y trascendentes para el país en el Consejo Consultivo, las compartimos, nos llevamos las sugerencias de los consejeros y siempre traemos expertos en la materia para esto. Tenemos un experto en el tema de seguridad y un experto también en el tema de municipios. Fui alcalde, por supuesto tengo que defender a los municipios y sé de lo que me están hablando. Entonces lo han de recordar, nos tocó 10 meses del problema de seguridad en Aguascalientes. También soy presidente de la Comisión de Federalismo y perfectamente también sabemos de lo que se trata y lo que tendremos que defender, y no con esto solamente querer estar en contra del presidente de la República, sino también sugerir algunos puntos para mejorar esta ocurrencia que tuvo para el tema de seguridad. Pues voy a ceder la palabra a Jaime para que nos comente brevemente el tema de la iniciativa. Mejor me muevo. Sí, porque aquí es más fácil movernos. Hacer el cambio. Sí, hacer el cambio de todo esto. Muchas gracias a todos, muchas gracias, senador. Antes que otra cosa, agradecer la invitación. Esta es una discusión que ha ido creciendo rápidamente en las últimas semanas a partir de la iniciativa que ha tenido el Senado justamente de abrir el análisis de esta iniciativa, que es en realidad un debate sobre la naturaleza del municipio en México y la naturaleza del problema de seguridad que estamos enfrentando. La iniciativa que plantea el presidente plantea preguntas muy interesantes que en realidad reflejan que en México no hemos resuelto muchos de los debates fundamentales respecto de cómo deben comportarse nuestros policías, qué forma deben de tener y cuál es la relación que debemos tener como ciudadanos con las autoridades responsables de protegernos. Al plantear estas preguntas, la iniciativa también deja en claro que tenemos muy poca información y muy poca evidencia para apoyar el camino que se está siguiendo y que probablemente estamos repitiendo muchos de los errores o de lo que ahora se aprecia como un diagnóstico y estrategias erróneas que se vinieron aplicando en el pasado. Entonces, en mi caso particular, yo le doy la bienvenida a la oportunidad de tener este debate, a empezar a entrar en esta información. No voy a entrar en los detalles, tenemos la presentación justamente para la mesa de análisis. Pero lo que sí puedo decirles es que en este momento la propuesta que se está trazando y la reacción que ha tenido, que ha sido abrumadoramente negativa en más sentidos que uno, justamente lo que debe de señalarnos es que debemos tener mucha mayor precaución y debemos tener mucho más cuidado en términos de cómo estamos concibiendo el pacto federal, cómo estamos concibiendo la relación con los municipios, los estados y la acción del propio gobierno federal en materia de seguridad pública. Y sobre todo, y lo que es más importante, tenemos que empezar a transitar hacia un modelo en el que veamos la evidencia de lo que ya ocurrió, de lo que está ocurriendo en este momento en el país, antes de intentar reformas que son extraordinariamente ambiciosas, pero muy poco claras en los detalles, muy ambiguas en sus fines y en sus implicaciones, y sobre todo que nos ponen en una posición en la que, vamos a decirlo en términos llanos, no se pueden deliberar de la noche a la mañana. Es posible que esto valga la pena
extenderlo el tiempo simplemente que haga falta hasta que no tengamos la certeza de que hay un mínimo consenso sobre lo que podemos esperar de la reforma, porque de otra forma los resultados podrían ser muy peligrosos y sobre todo podrían ser irreversibles. Este es un cambio que no vamos a poder echar para atrás y por tanto vale la pena discutirlo de la manera más amplia posible. Muchas gracias por la invitación y por el foro, senador. Muchas gracias. Sí. Esa es la dinámica. Buenos días, Adán Arracilla de la Asociación Nacional de Alcaldes. Empezaría con una reflexión que creo que es muy clara respecto a lo que se propuso por parte del presidente Peña, y es el asunto de que además de otras cosas, lo que tiene es una falta de autocrítica. Califica la iniciativa a los municipios como los que tienen el problema y no se ve nada dibujado respecto del tema de los estados y la propia federación. Esto es importante de anotar porque nosotros creemos que en el diagnóstico faltan algunos elementos para que se pueda hacer una propuesta un poco más integral. Nada más para reflexionar lo que se ha mencionado por parte del gobierno federal. Ellos hablan de 1.800 policías que finalmente descuentan. Hay más o menos unos 450 policías de usos y costumbres que están en Oaxaca y 150 municipios que no tienen policía, para dejar esas 1.800 de las 2.455 que tiene el país. Mencionarles que en 300 municipios de estos 1.800 vive casi el 70 a 75% de la población, y eso hace, por tanto, complicado que se pueda plantear una iniciativa que generalice la propuesta y trate de desaparecer la policía municipal de todas ellas, ¿no? Hay ejemplos muy claros, yo les puedo dar algunos nombres que ustedes identifican: Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, etcétera, que están haciendo esfuerzos muy serios para mejorar el estatus operativo, profesional, salarial de las policías, y sería, además de incongruente, pues oneroso, obviamente, entrar en un nuevo modelo, cuando lo que se necesita, y lo ha comentado el senador y el propio Jaime, es que hagamos un diagnóstico preciso, profesional y de largo plazo, para que se vayan estableciendo ahí los criterios para que se pueda ir asumiendo en caso necesario, porque sí lo hay, nosotros lo reconocemos, la policía en algunos casos de los gobiernos locales. Esto es muy importante de anotar, y lo que nosotros haremos durante el tiempo que corresponda de aquí a que salga la propuesta, estar asistiendo a diferentes foros para plantear concretamente lo que nosotros pensamos respecto del asunto. También, y como segunda reflexión y última, dejar claro que no solamente es un tema de reformar o de meterle la mano al tema de la policía. Si ustedes analizan, podríamos tener muchos detenidos por profesionalizar la policía, pero los mandas al sistema judicial y ellos los dejan libres, y eso es muy delicado. Eso es muy importante que también se tome en cuenta, porque se está planteando solamente como una parte de todo un sistema. Está el sistema policial, está el sistema judicial, está el sistema penitenciario. Esto también es un eslabón muy débil que tenemos. El tema de derechos humanos también es un asunto que está incompleto, y habría que redondear para que se pueda plantear de manera profesional y concreta el asunto. Nosotros estamos a lo que los municipios nos pidan. Le agradecemos mucho al senador la invitación y estaremos acudiendo, como hoy, a varios foros para que estemos planteando nuestro punto de vista. Gracias. Senador. De una vez quédate ahí para las preguntas. Adelante. Perdón. No, perdón. Adelante. Ok. Entonces creo que hacemos otro cambio. Sí. Gracias por acompañarnos. Este evento de la mesa de análisis es organizado por la Comisión de Federalismo del Senado de la República. Tiene como finalidad acercarnos la información académica, la experiencia de los municipios, porque la Comisión de Federalismo, por conducto del presidente de la comisión, está encargada de codictaminar esta iniciativa presidencial. Entonces tenemos que recabar
la información necesaria para emitir un dictamen de esta iniciativa y participar con el resto de las comisiones que van en su momento a dictaminar y a emitir finalmente el documento que se va a llevar al Pleno del Senado de la República. Es importante para nosotros, para la Comisión de Federalismo, que Aguascalientes, así como el resto de las comisiones lo harán llegar a sus estados o a la República misma, en el Senado mismo se están haciendo estas mesas de análisis para tener toda la información que nos sirva como base y en un momento determinado emitir el documento respectivo. Yo les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Ahora sí, compañeros, estamos a la orden para la próxima pregunta. Si la iniciativa se aprueba y las cosas llegaran a salir mal, ¿hasta qué grado los alcaldes podrían lavarse las manos? Quizá vamos a hacer un cambiadero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si quieres. Un carrito movible. con bocina. Con bocina. Nuevamente. Si se aprueba la iniciativa y las cosas llegaran a salir mal, los alcaldes, ¿hasta qué nivel podrían decir la culpa no es nuestra? Lavarse las manos, pues. Dos cosas. No va a salir la iniciativa como tal. Bueno, creo que lo poco que se ha platicado también con el PRD no está de acuerdo en este tipo de iniciativa. Y dos, es difícil que un alcalde se lave las manos, sobre todo en temas del fuero común. O sea, a ver, yo quiero hacer una separación de los delitos que un alcalde, y por la experiencia que me dieron, tiene. Los problemas del alcalde son los delitos del fuero común. La iniciativa dice que es para combatir los delitos de alto impacto. Entonces al presidente solo le interesa los delitos de delincuencia organizada, pero no va a atacar los robos en casa habitación, los robos en la calle, en el camión, lo que se da todos los días en un municipio. Y peor aún, cuando la policía municipal esté concentrada solamente en la delincuencia organizada, imagínense todo lo que va a suceder en las colonias. Cuando solamente anden 4 o 6 patrullas en las avenidas para que la percepción sea de seguridad y no se meten al interior de un fraccionamiento para saber lo que realmente está pasando, se le van a adjudicar todo ese tema a los gobiernos municipales. Y además, ¿cuál es el orden de gobierno que ven todos los días y en todos lados? Es al alcalde. ¿A quién le reclaman el robo de un tanque de gas o del cobre? O la batería en las calles. Es al alcalde. El alcalde no va a poderse lavar las manos nunca. El alcalde que deje realmente la policía en manos del gobernador, pues tan sencillo, o sea, va a salir perdiendo también en la parte política. ¿No se puede resolver esto con algo que también se está discutiendo, con dinero? Equipamiento, más personal, A ver, pues, organización. yo sí quisiera que participaran más mis compañeros. Y parte de esto es, ustedes alcaldes, por no mando único. Y ahorita les pasamos a Los expertos dicen que puede ser bueno, pero con las debidas piezas, ¿no? Listo, Jaime. Eso. En principio, me voy con la primera pregunta. Si esto es un tema de dinero, capacitación, equipamiento. El experimento de reforma de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, es decir, las policías municipales, estatales, la propia Policía Federal, las procuradurías de justicia de los estados, comenzó en 1997. Llevamos unos 18 años más o menos en el esfuerzo de reforma de las instituciones. El hecho de que estemos sentados aquí discutiendo esta clase de iniciativas lo que dice es que quizá el esfuerzo no tuvo los resultados que esperábamos, vamos a decirlo. La noción de que lo que hace falta son recursos, también tenemos un problema en ese sentido, porque hemos estado invirtiendo una cantidad significativa. Este año son 16,000 millones de pesos más o menos en total, justamente en fondos de subsidios para las entidades, más lo que gastan las entidades federativas, más lo que gastan los municipios. En total estábamos hablando, es probablemente como 140,000 millones de pesos al año. Estamos en un punto en el que probablemente la pregunta que tenemos que plantearnos no es si hace falta más recursos, sino si hace falta un uso más eficiente de estos recursos. Esa es la pregunta que finalmente está provocando la iniciativa
la respuesta es lo que está en el aire. Es decir, una vez que tenemos todos un consenso de que hay un problema, que probablemente en México hay más de uno, en realidad hay una serie de problemas específicos a cada localidad. Una vez que planteamos esa pregunta, la pregunta siguiente que tenemos que plantearnos es ¿por qué lo tenemos todavía? ¿Cómo podríamos atenderlo? Y claramente no es repitiendo las experiencias que hemos tenido antes, porque llegamos a esta situación debido a eso. ¿Pero usted considera que es bueno el mando único? No, yo creo que el mando único es una idea, es una solución nacional para una multitud de problemas locales. Es decir, la idea de que el mando único se debe aplicar a rajatabla para todas las circunstancias y todos los estados me parece un despropósito. Es posible que en algunos municipios y en algunas coyunturas el mando único sea una solución más eficiente. Sin embargo, eso debe determinarse en un caso por caso y debe de ser reversible cuando las circunstancias lo meriten. El problema que plantea la iniciativa, o el problema que tiene la iniciativa en ese sentido, es que desaparece la función municipal de seguridad. Es decir, transforma al municipio en algo distinto y no permite bajo ninguna circunstancia que un municipio tenga la función de seguridad pública, la pueda ejercer competentemente o no. Tenemos que abrir la opción y tenemos que pensar en modelos híbridos. De nuevo, es posible que a veces sea útil. Como lo de que la moda, que cada quien tome lo que le acomoda. No exactamente, es más un tema de, si no tenemos evidencia objetiva, y no la tenemos ahorita, porque apenas están empezando a funcionar algunos modelos de mando único por convenio, para determinar que el mando único funciona, no debemos de entrar en un cambio irreversible. Es un punto muy importante y no es exactamente ya lo que está ocurriendo ya ahorita en el país por convenio. Es que muchos municipios han determinado que lo que más les conviene es entregar el mando de sus policías a los gobiernos estatales. Están en su derecho. Otros municipios han decidido que no. ¿Cómo vamos a saber quién tenía razón y quién no? No hay forma de saberlo en este momento. No lo vamos a saber hasta que el experimento que se está realizando en varias entidades de la República no avance un poco más. Pero va a entrar, usted dice que es irreversible esto. Sí, la reforma lo haría irreversible. La reforma tomaría una idea, que es una idea nada más, y es una propuesta, y la convertiría ya en un hecho consumado. Y nos embarcaría en un proceso de 8 o 10 años de transformación de todas las policías del país sin ninguna evidencia de que sea el camino correcto. Ese es el riesgo que me parece. Señor, una pregunta. Gracias. En referencia a lo que comenta el senador Orozco, el ya fue alcalde, cada estado es libre y soberano. ¿Dónde va a quedar esa parte de la Constitución una vez que esté en marcha esto? Justamente la Constitución lo que establece es, además de la soberanía de los estados, también la autonomía de los municipios. Es por eso que la reforma que se está proponiendo tiene este alcance. Es un replanteamiento del Pacto Federal. Es un cambio en la forma en la que vemos la relación no solamente entre estados y municipios, sino también entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Este replanteamiento puede tomar una multitud de direcciones. Esto también es por eso me refiero a la ambigüedad de la implementación de la reforma. Entonces, escojo con cuidado esta palabra. La realidad es que la mayor parte de los detalles y la mayor parte de las implicaciones que va a tener quedan referidas a la legislación secundaria de las cuales no tenemos ninguna información. Entonces no sabemos en realidad qué dirección podría tomar. Sí sabemos que alteraría irremediablemente el Pacto Federal, lo cambiaría, lo mutaría en otro esquema completamente distinto. Exactamente qué implicaciones tendría ya en la operación cotidiana, todo eso se refiere a la legislación secundaria y esa no está en discusión todavía. ¿Habría controversia y reforma constitucional entonces? Ahí es donde viene justamente el tema. La Suprema Corte ya ha determinado que no puede haber controversia constitucional contra reformas constitucionales. Entonces, si se aprueba la reforma constitucional, en realidad ya sería un hecho consumado para los fines. Senador, entonces, desde la perspectiva de su bancada y la personal, no puede caminar la desaparición de las policías municipales, por lo tanto, ni dejarse en 31 policías estatales la seguridad nacional. ¿Cuál es pues la contrapropuesta o propuesta al respecto? A ver, fuimos muy claros en la última reunión plenaria del grupo, y no es una posición de partido, que se me olvidó de decir al Consejo, porque todavía no comentamos este tema con el partido, con el CEN, pero el grupo parlamentario dijo no a que solamente haya una policía estatal. Sí a que haya una coordinación dependiendo de los municipios, un traje a la medida. Y poníamos mucho, por ejemplo, un caso muy relevante que es San Pedro García, que también lo traía aquí Adán.
O sea, es un municipio que tiene una seguridad por mucho mejor que el propio Estado. En el momento que sea una policía estatal, ¿qué van a decir los habitantes de San Pedro? O sea, va a perjudicar mucho a ellos todos los vicios que hay en la policía estatal. Traje la medida, dependiendo de los municipios, pero sobre todo, los municipios que tengan su policía y hagan un acuerdo de coordinación, no que se les desaparezca la policía ni a los municipios pequeños. No, una coordinación de trabajo. O sea, lo mejor es hacer equipo en coordinando las acciones. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, ahorita con Guerrero y Tamaulipas, que son los estados que tienen focos rojos, sobre todo Guerrero? Aquí se lo pasamos para dar. Michoacán, parte de Veracruz, ¿quién más? Es importante comentar y partiría de una idea respecto también de la pregunta que hacían hace ratito respecto a la Asociación de Alcaldes y los alcaldes. Nosotros estamos pugnando por una idea que es muy clara, que se llama el Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando una autoridad que tiene un halo o un orden como el municipal no puede desarrollar algo, y me refiero a la policía, al catastro, ¿sí me explico? A los jardines, etcétera, podría eventualmente el gobierno del estado asumir esa función previo acuerdo con el alcalde, pero después de un tiempo, ya que maduró la autoridad en su proceso administrativo, se regresa al gobierno local. No sé que deje clara la idea, es decir, la ambigüedad que comentaba el señor hace un rato. Temporalmente, en lugar de quitarle funciones a los gobiernos locales, se queda la función local, la seguridad se queda en el municipio. Hay la facultad en el 115 de que el alcalde puede pedirle al gobierno del estado que intervenga con la seguridad pública del estado, pero sería temporalmente. Y ya después de que se regularizó la situación, sale el estado y lo asume completamente el municipio. Pero también ahí hay factores humanos, ¿no? La experiencia ha probado que pleitos, celos entre jefes, yo quiero, no, oye, no tú. Y termino la reflexión, y una cosa bien importante respecto de Guerrero, Guadalajara, ahí está prácticamente funcionando este estado subsidiario, donde el gobierno local probadamente no ha podido, si me explico, someter este problema, entra el gobierno federal, entra el gobierno estatal, ¿sí me explico? Para que se recobre la tranquilidad y después se retiran, ¿sí me explico? Para que el gobierno local ya tome la seguridad Policía y municipal. Gendarmería Nacional entonces se hacen hablar a las policías locales. La sangre fría. ¿Mandé? Viendo la sangre fría, Policía Federal y la Gendarmería se han hablado a las policías locales. Digo, si estamos hablando tácitamente, sí. Acuérdense que el modelo de gendarmería es un modelo intermedio entre la fuerza de la policía federal y las policías locales. Sí, está el modelo francés y el modelo colombiano, se parece un poco más al colombiano si no me equivoco. Yo soy experto municipalista, el de seguridad es Jaime. Entonces el asunto aquí que tendría que técnicamente suceder es que en algunos casos, sobre todo para proteger todo el halo productivo de las zonas, tendría que entrar la gendarmería, así me explico, para que se recobrara la tranquilidad. Todo eso queda en papel, en ley. Así es. Eso también es muy importante, lo hemos estado discutiendo. Lo que tiene que haber es criterios muy claros de intervención. No puede ser, si me explico, a libre albedrío, es decir, la autoridad superior, en este caso el gobernador o la federación, dice, este municipio. No. Se interviene el municipio por esto y por esto, claramente. Exprofesor, para Aguascalientes, ¿qué va a pasar? Acaban de dar recurso del Subsemún. ¿Cómo vamos a quedar en nuestro estado? En el caso de los fondos de subsidios, lo que es la legislación que aplica o la normatividad que aplica, lo que establece es que, por ejemplo, el Subsemún, que es el subsidio para la seguridad pública en los municipios, demarcaciones del Distrito Federal, y para las entidades federativas en caso de que ejerzan la función. Entonces, por ejemplo, el Subsemún no se ve afectado. O sea, el dinero que se hubiera destinado para el gasto de municipios se destina a la federación que está ejerciendo las funciones en el marco de los convenios de coordinación que se firmaron con los municipios. Es decir, el objetivo del fondo es que se aplique para seguridad pública municipal, pero lo puede aplicar la entidad federativa, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, donde nunca ha habido una policía municipal. Los fondos para las delegaciones del Distrito Federal se distribuyen para
se distribuyen al gobierno del Distrito Federal. En los estados con convenio, dependiendo de la naturaleza del convenio, aquí en Aguascalientes en particular, los recursos se transferirán al gobierno estatal para que los ejerza en las funciones de seguridad municipal con el mando que esté ejerciendo. Contablemente, y esto puede ser un poco más complicado, los municipios van a seguir ejerciendo el recurso. Nada más que el destino operativo estratégico del recurso lo va a determinar el gobierno del estado. Pues tendrían que ir de común acuerdo Secretaría de Seguridad Pública estatal y la municipal ya súper agarrados de la mano. Sí. De hecho, justamente es la naturaleza del convenio que firmaron, es el objetivo que tiene. Tendrían que tener no solamente los objetivos estratégicos alineados, lo cual se espera de cualquier esquema de coordinación, sino que, cuando menos en teoría, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estaría ejerciendo ya el mando sobre el ejercicio de los recursos operativamente, no contablemente, no legalmente, porque tienen que cuidarse las formas contables, pero quien estaría determinando el destino de los recursos en la práctica tendría que ser la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Otro interés más. Ahora, mencionaba la parte del conflicto de las personalidades, creo que eso es un punto que es relevante, justamente por lo que tenemos que tomar en cuenta ahorita de nuevo, y es también parte de la naturaleza de los sistemas federales y los sistemas democráticos. Un cierto nivel de disenso y un cierto nivel de encuentro de opiniones es natural, deseable. De hecho, esta reunión, a la que tuvo bien invitarnos la Comisión de Federalismo del Senado, es un buen ejemplo. Tenemos que tener esta clase de discusiones y es posible tener puntos de vista distintos. Corre la noción y corre la especie de que en seguridad pública tiene que haber un acuerdo homogéneo permanente. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Incluso los países que tienen una policía centralizada, como por ejemplo es el caso colombiano, como es el caso francés, a lo que se han ido moviendo justamente esos esquemas de mayor flexibilización y descentralización para permitir que surjan iniciativas y experimentos locales y puntos de vista distintos del modelo nacional. Ese tipo de diferencias es lo que enriquece la aplicación y los modelos, el diseño de políticas públicas en materia de seguridad pública. Estamos hablando que aquí el factor humano es determinante. Viene proceso electoral en diferentes entidades del país, incluyendo Aguascalientes. En muchas ocasiones la seguridad se toma como bandera política. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como ya decía el senador, estoy completamente de acuerdo con él, la seguridad nunca va a dejar de ser una bandera política independientemente de quién tenga el mando. Entonces, ahí es donde viene, y esa es una decisión que se tiene que tomar y que creo que no se ha reflexionado lo suficiente, no se ha debatido lo suficiente, perdón. Sí. Y me temo que es justamente la parte de la discusión que no hemos tenido de manera directa. Los presidentes municipales son la autoridad más cercana a la población. Son los que tienen la mayor responsabilidad por la mayor parte de los delitos que ocurren, que de hecho le ocurren a la gente. Quizá no los más impactantes, pero ciertamente los que más ocurren. El robo en particular es probablemente la tarea para la que la policía municipal está mejor preparada y para la que tiene el objetivo de atajar. Cuando un presidente municipal, que es la autoridad más cercana, no tiene policía, en lo que estamos entrando es un terreno extraordinariamente pantanoso en el que no tenemos en realidad en México ninguna experiencia. La noción de cómo rinde cuentas un presidente municipal que no tiene la función de seguridad pública es algo que en México no hemos visto. Tenemos la experiencia de los delegados en el gobierno del Distrito Federal, pero tómese en cuenta que la reforma política del Distrito Federal, uno, es relativamente reciente y dos, justamente va en el sentido contrario, está tratando de incrementar el nivel de responsabilidad y de respuesta y rendición de cuentas de los funcionarios de nivel delegacional. Entonces la realidad simple de las cosas, y es una respuesta muy insatisfactoria, yo lo sé, pero es la única que tenemos ahorita, no sabemos. De verdad no sabemos cómo podría funcionar este experimento. Justamente yo por eso lo que estoy argumentando es, no debemos cometer un acto irreversible cuando en realidad no tenemos evidencia de hacia dónde nos va a llevar. Ahorita están en curso ya varios experimentos, de manera natural, orgánica, si se quiere. Vamos a ver qué tal funciona. Justamente es el primer periodo electoral, primer periodo de renovación de alcaldes en el que ya varios alcaldes del país no tienen la función de seguridad pública. La realidad es que no estamos seguros de cuál es el efecto que va a tener. ¿No es un punto vulnerable para ustedes mismos esto? Bueno, no sé, yo no soy alcalde ni... Bueno, me refiero a la conformación de los documentos, de las leyes como tales. No, yo creo que justamente ese es el tema de la discusión abierta, o sea, y es parte de lo que hemos advertido en los foros en los que me han invitado, en los que hemos participado. Yo creo que esa es una de las mayores ambigüedades y uno de los mayores problemas que tenemos hacia adelante, y es la mayor pregunta. Por eso la noción de que se puede recomendar el mando único como una solución a rajatabla o como una solución que es obvia y evidente por sí misma, a mí me parece que es fundamentalmente incorrecta. ¿Qué le dirían a los legisladores? Lo que les comenté justamente en la reunión en las audiencias públicas que hemos tenido, en las reuniones que hemos tenido,
Yo creo que la iniciativa es muy útil porque planteó una serie de preguntas que no estaban sobre la mesa. Las intervenciones, por ejemplo, federales, han venido ocurriendo de manera sistemática desde 2006, cuando menos, con el primer operativo conjunto Michoacán, y la regulación que tenemos para las intervenciones es terrible, es muy inadecuada, tanto para las autoridades que están interviniendo, como para las autoridades de los lugares intervenidos, como para las personas que se ven involucradas, sea porque son detenidos o porque fueron víctimas de un delito, etcétera. Es un nivel de incertidumbre legal brutal. Hace tiempo también que se han estado discutiendo justamente la relación que debe tener el municipio con la criminalidad, particularmente en un contexto en el que la delincuencia organizada lo explica todos los problemas de seguridad en este país, que se utiliza como una narrativa común. Esa pregunta ya también está sobre la mesa. Entonces la iniciativa tuvo esa utilidad. La iniciativa puso preguntas sobre la mesa, pero justamente ahorita lo que se está viendo es que un órgano deliberativo, como este Congreso en particular, el Senado, debe de tomar en cuenta que no son preguntas fáciles de responder, que no se deben de responder de manera inmediata y sobre todo, y aquí es donde viene mucho la presión. ¿Estaría a favor de que eso se pase dictámenes y posible aprobación hasta otro periodo de sesiones, ya no en este? Incluso los que hagan falta. Yo creo que la noción de que en este momento es necesario aprobar la reforma para resolver el problema de seguridad pública del país pone demasiada fe en una reforma de la que apenas conocemos los contornos generales, cuyas implicaciones desconocemos, y que por tanto me parece muy aventurado señalar que si no se aprueba la reforma, esto va a provocar que no se resuelvan los problemas de seguridad pública del país. No funcionan así esta clase de reformas, nunca han funcionado así. Entonces la noción de que es urgente en este momento tomar esta clase de medidas, cuando la propia reforma señala que van a tomar 8 años en implementarse completamente, a mí sí me parece perfectamente razonable esperar 6 meses o un año más. Usted comenta que han estado en diferentes foros. ¿Cuál es la percepción del otro lado de la ciudadanía al respecto? Mi impresión es que justamente una vez que se abrió el debate, y de nuevo esta es mi impresión personal, la cantidad de personas que han expresado interés y que han expresado oposición a lo que parecía una idea obvia es extraordinariamente relevante. Yo creo que en este momento la discusión, cuando menos en la discusión académica, la discusión entre especialistas, es mayoritariamente negativa en términos de los términos en los que está ocurriendo la reforma ahorita, y creo que es muy interesante porque no hubiera ocurrido de otra forma. Es decir, no era un tema que se abordara de manera amplia, voy a lo mismo. Las preguntas están sobre la mesa, eso ha sido muy útil. Senador, ¿hay acercamiento entre grupos parlamentarios? ¿Habrá acercamiento de posiciones entre grupos parlamentarios? ¿Sacarán dictámenes, por lo menos, aunque a lo mejor no se aprueben? ¿Y cuál sería, hablándome al comentario de la compañera, el trasteo político que le van a dar a esto? Bueno, hay 2 vías. Ya hay trabajos en cada uno de los grupos. Lo que simplemente comentamos ahí en el Senado es, insisto, que toda la izquierda no iría con esta propuesta, que el PRI va porque viene la iniciativa del señor presidente, aun cuando hay varios senadores que fueron alcaldes y en cortito también no están de acuerdo, ¿no? Pero ahí la disciplina y la línea es total. Por lo cual seguramente tendrá muchas modificaciones a la iniciativa para que pueda consensar. Un temor, y también lo comento, latente es el tema del sistema de anticorrupción, que pueda ser un tema de acuerdos cupulares donde podamos perder algo de lo que nosotros creemos que no debe pasar en esta iniciativa del presidente, porque pase la otra parte, al condicionar algún tema, ¿no? Ese es ahora sí que la amenaza, pero yo veo un grupo parlamentario muy fuerte, muy consolidado en este tema, muy municipalista. Además, el partido siempre ha defendido esta postura municipalista. Nosotros lo vivimos y algunos de ustedes, no, casi ninguno. No sé si Fernando, con Alfredo, la lucha que se tuvo para recuperar la policía del gobierno del estado, fue uno de los puntos muy fuertes entre el gobernador y el alcalde. Entonces no podemos dejarla así nada más, ¿no? Sí a toda la coordinación que pueda ayudar al tema de la delincuencia organizada, a ayudar a combatirla, pero sin olvidar la esencia principal
de los municipios, ¿no? No podemos dejarla, o sea, y no quiero profundizar en el tema político porque nos debemos de centrar en el tema de la delincuencia organizada y la delincuencia del fuero común. ¿Saldrá en esta sesión, en este periodo de sesión? Sí, claro. Sí, sí va a salir. ¿Un consenso, senador, o habrá mayoriteo? Perdón la expresión. Seguramente habrá un consenso. Habrá un consenso porque el propio PRI no va a traer los votos, sino se va a ir a arriesgar a darle un golpe a una iniciativa del presidente, donde también ya mínimo la clase que conoce, la clase social que conoce de estos temas, no deja de verla como una ocurrencia más del Ejecutivo. Senador, cuando hubo la reforma al sistema acusatorio, al sistema penal, que se cambia del sistema inquisitivo al sistema garantista, que por cierto fueron 8 años para que pudiera llevarse a cabo de la noche a la mañana. Sí. Esa modificación surgió de la necesidad de que se respetaran los derechos de las personas, de que se respetaran los derechos fundamentales, y tal parece que está funcionando hasta cierto punto. Sin embargo, esta propuesta de modificación al sistema de gobierno y a la modificación a la seguridad pública nace de que al Estado se le está saliendo de las manos el crimen organizado, se le está saliendo de las manos la violencia y la centralización del poder. Es decir, no habría que pensar también a qué grado se están respetando o no se están respetando los derechos de las personas en materia de seguridad pública, y no pensar tanto en cuestiones meramente constitucionales en respecto a ayuntamiento, Estado y federación y país. Es decir, ¿por qué aprovechando todo esto de que se va a analizar, no analizar también a qué grado las policías vulneran los derechos de las personas? Simplemente yo lo veo todos los días en los retenes, policías, agentes policiales haciendo detenciones de vehículos por cuestiones de tránsito, están extralimitando sus funciones. Ellos no tienen la función para detener un vehículo por cuestiones de placas, por eso es algo meramente un agente de tránsito. Es decir, ¿por qué también aprovechar y analizar todo esto para tener policías más eficientes, que vayan en aras del respeto de los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos, y no tanto de los intereses del gobierno, porque al final de cuentas el fin del gobierno es hacer que se respeten los derechos de las personas? Se lo paso porque ya tocó este tema en el Consejo Consultivo. Creo que gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. La primera parte, justamente, la transición al sistema penal acusatorio del inquisitorio mixto que teníamos. El objetivo principal, y por eso fue una venta tan difícil y por eso se envolvió en otros términos, es justamente el garantismo. ¿Qué significa el garantismo para los fines prácticos? El debilitamiento del Estado frente a los acusados de un delito y el fortalecimiento de los derechos de los acusados. Esta es una posición extraordinariamente impopular en México. Es una propuesta impopular porque justamente la crítica que tenemos y el razonamiento que usualmente aplicamos es el de que a los criminales se les deja libres por tecnicismos o por corrupción o porque los jueces están metidos. La noción de que se debe respetar plenamente los derechos procesales de los acusados todavía en México sigue siendo muy impopular y es un problema de fondo. Lo que me lleva a tu siguiente pregunta: ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para discutirlo? Yo creo que es una gran coyuntura para empezar a discutirlo, sobre todo porque tenemos que empezar por discutir la clase de relación que queremos con el Estado. Estamos centrados en una falsa dicotomía, o un falso dilema, entre la noción de que hay víctimas y victimarios, y a los victimarios debemos de quemarlos y encerrarlos y ahogarlos, y a las víctimas debemos protegerlas en todo sentido. Por supuesto que las víctimas debemos protegerlas, pero los victimarios, o los supuestos victimarios, presuntos victimarios todo el tiempo, debemos proteger sus derechos. Algo que les digo mucho a mis alumnos: todos somos clientes potenciales del sistema de justicia penal, como víctimas, pero también como presuntos perpetradores. Cuando uno está del otro lado, uno quiere que le respeten perfectamente todos sus derechos. Como sociedad tenemos que abogar por eso. La reforma de la intervención, de hecho el caso particular de intervención en municipios, plantea algunas preguntas de debido proceso, violación del artículo 14 constitucional probablemente, sobre todo para los derechos políticos de las autoridades que serían disueltas. Pero de manera más profunda, ni el mando único, en este caso para ser más precisos, la policía única estatal,
ni la intervención, ni la distribución de competencias abordan el tema fundamental de la protección de derechos humanos o de la eficiencia relativa de las instituciones de seguridad pública para proteger a los ciudadanos. Esto no es una solución para esas preguntas, ni pretende serlo. No es un tema que esté sobre la mesa. Y la experiencia que tenemos con el sistema penal acusatorio, y esto es muy relevante ahorita, de hecho hay lo que algunos de mis colegas han calificado como un esfuerzo de contrarreforma. Es decir, estamos a un año de que se vence el plazo, y ya estamos empezando a echar atrás algunas de las provisiones del sistema penal acusatorio. Lo que argumenta la Procuraduría General de la República es que se extienden demasiado los procesos, que hay que hacerlos más expeditos, porque la gente luego tiende a retrasar el proceso defendiéndose. Bueno, ese es el espíritu de la reforma del sistema penal acusatorio, permitirle a la gente que se defienda. Entonces, si hace 7 años tenemos todavía problemas muy severos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, muy severos, en la mayor parte del país. Tenemos ya esfuerzos de contrarreforma a nivel federal, en Chihuahua, incluso en el propio Distrito Federal. Probablemente la pregunta que deberíamos plantearnos es si estamos dirigiendo nuestras energías y nuestras baterías a lo correcto. Si estamos dirigiendo los recursos que estamos utilizando ahorita a las prioridades correctas. Pero yo creo que la pregunta que planteas, y de nuevo es una gran pregunta, es finalmente, ¿cómo contribuye esto o no a que los ciudadanos tengan una mejor relación con sus autoridades, a que haya más respeto a los derechos humanos y mayor eficiencia, no solamente eficacia, sino eficiencia en el combate a los delitos? Bueno, a menos de que pensemos que la coordinación es una suerte de panacea, no ofrece ninguna respuesta en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué pasó con la liberación de la señora esta, la mexicana que acaban de soltar después de 7 años en prisión? Estuvo el hueco. A la reina del Pacífico. Ahí es donde viene justamente el tema. O sea, si nosotros adoptamos una posición estrictamente republicana, democrática en el sistema federal, el hueco estuvo en la incapacidad de probar el caso de lavado de dinero contra ella. ¿Aún con todo en contra de ella? Es que ahí es donde viene justamente el tema. El proceso duró 7 años, 3 instancias dieron por buenos los argumentos originales de la parte acusatoria, de la Procuraduría, y finalmente se encontraron vicios en el proceso. Hay un caso más prominente que el de la Reina del Pacífico, bueno, como le llaman la Reina del Pacífico, el de Florence Cassés. Estos son casos extremos, pero yo creo que justamente ilustran bien el punto. Llegado el momento, por supuesto que personas a las que la carga de la acusación pública las considera culpables, en la protección de sus derechos y en su derecho a defenderse van a salir libres. En un enfoque político, esto del mando único, se habla de que en los últimos años o últimos lustros, gobernadores, virreyes y caciques, mando único daría muchísimo más poder a los gobernadores. En realidad ahí es donde viene justamente es un escenario especulativo. Quiero insistir en esto porque no tenemos ninguna evidencia de cómo funcionaría, porque no tenemos todavía la normatividad. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué hemos observado? Y es evidencia anecdótica, si quiero insistir en esto. La evidencia anecdótica es que, por supuesto, las prioridades del gobernador no siempre coinciden con las prioridades del presidente municipal. Al no coincidir, la negociación sobre qué prioridad se va a imponer obviamente tiende a estar sesgada del lado de quien tiene el mando directo de la fuerza. Esta coincidencia puede ser, por supuesto, puede ser puramente intelectual, pero también puede ser política. Entonces, la controversia se va a dirimir en favor de quien tiene el mando directo, suele pasar. Y esto, por supuesto, que puede tener un impacto muy negativo sobre la seguridad de municipios específicos, sobre todo municipios que preferirían, por ejemplo, tener, un despliegue permanente en zonas comerciales, mientras que el gobernador considera que lo prudente son retenes carreteros. Entonces, ahí, ese es justamente el escenario de mayor conflicto, es el escenario de mayor riesgo. El gobernador va a mandar los retenes carreteros, de nuevo, en un estado hipotético, y el que va a recibir el reclamo de que no haya un despliegue permanente en el municipio va a ser el alcalde. Como les digo, no tenemos esta experiencia. ¿Cómo se le pide que rinda cuentas a alguien que no tiene en realidad el mando, pero es el que está a la mano? Entonces sería la puerta para debilitar a los municipios y someterlos a los gobiernos del Estado eventualmente. Me parece que es una herramienta. Me parece que la intencionalidad de debilitar al municipio, subordinarlo, ahora sí que es especular sobre las motivaciones de los gobernadores. Yo no quisiera entrar en ese terreno. ¿Puede tener ese efecto? Sí. Pero se daría porque el mismo presidente de la República ha señalado que son las corporaciones, o bueno, los municipios y las policías municipales las que tienen la mayor corrupción y colusión con la delincuencia organizada. Y no solo eso, ¿cómo garantizaría
que una policía estatal no sería sometida por la delincuencia organizada cuando tendrías de 100 a 2.000 elementos, que es lo que tiene una policía municipal, a 5.000, 10.000 elementos de acuerdo al estado al que se refiere. En este punto yo sí quiero ser como muy claro. Todas las corporaciones de policía del país han sufrido infiltración del crimen organizado. Esto no es una apreciación, es un hecho histórico, documentado públicamente. La noción de que las policías municipales están particularmente más infiltradas que otras corporaciones es, en el mejor de los casos, especulativo. No hay evidencia pública al respecto que se haya compilado. Si el gobierno federal o alguna otra instancia tiene esa información, sería extraordinario que la compartiera de manera pública, pero la evidencia que tenemos pública apunta a que la infiltración ocurre en todos los niveles de gobierno y dependiendo de las circunstancias. Aquí no está pasando cuando se piensan demasiado las cosas, no se actúan. A veces se complica demasiado un asunto y hay que actuar y ya después veremos, ¿no? Sí, pero justamente ahí es donde viene el tema. O sea, las grandes soluciones tienden a... El problema es que se vuelven demasiado grandes y por eso nunca fracasan. O sea, la noción de que es importante dar un golpe de inicio y es un golpe que lo cubra todo y que lo resuelva todo, a lo que lleva es que eventualmente cuando las cosas empiezan a salir mal nadie puede aceptarlo porque toda la solución y todo lo que está pasando va en esa dirección. Entonces, esta es una gran solución para una multitud de pequeños problemas. Eso no es necesariamente conducente a un buen resultado y, de nuevo, el sistema de justicia penal, la transformación es un gran ejemplo. Es una gran solución para resolverlo todo. 7 años después no terminamos de implementarlo y ya lo estamos echando para atrás en algunos componentes esenciales. Yo sí argumentaría que, por supuesto, a veces hay tal cosa como pensar demasiado las cosas, pero en este caso no es. No es el caso. Vaya, no está paralizado el resto de la operación de seguridad pública del gobierno. Nada más una pregunta rápida. ¿Ven ustedes posibilidades de una propuesta donde vayan a resolver el problema? Es decir, policías municipales que son limitadas en armamento, en recursos, pero sobre todo que no tienen facultades para nada. Se les pide que detengan robo, no tienen facultades para investigar. Se les piden que detengan narcomenudeo, no les dan herramientas para ello. ¿Ven ustedes que en el escenario a corto plazo alguien traiga ya propuestas? No, este es un tema que, de nuevo, desde el 1997 hemos venido discutiendo. Han surgido muy buenas ideas, otras más bien malas, pero no hay una solución evidente, omnicomprensiva en este momento, no, eso no existe. Me acompañan mañana. Muchas gracias.